Bien, han pasado y pasan elementos importantes, hechos importantes en nuestro país, así es que vamos a darle una mirada a cada uno de ellos desde la perspectiva de nuestro invitado, el diputado Miguel Roca, que nos visita en esta noche, diputado por Comunidad Ciudadana. Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente a Televisión Universitaria. Buenas noches, Omar, un gusto estar en su programa y por supuesto en las pantallas de Televisión Universitaria. A ver, yo quisiera por el de corto plazo lo que sucedió ayer. ¿Cómo ha encontrado el discurso del presidente? Me pregunto si hay alguien en el país que pueda decir, yo vi el discurso entero, 1 hora 24 minutos. Francamente me aburrió muchísimo, porque más lo puedes anticipar. Pero ya sabiendo que iba a venir a esta entrevista a hablar de eso, hice el esfuerzo de ver más, ¿no? Y básicamente no sorprende a nadie. Creo que tiene 2 ejes ese discurso. Uno, la cantaleta del Estado plurinacional, que dicho sea de paso, nadie sabe qué es. Nadie nos puede decir que es el famoso Estado plurinacional, que es más una plurimamada, ¿no? El embuste más grande que ha habido en la historia de Bolivia. Y el otro, embuste en paralelo del modelo económico. Por Dios, una copia arrugada del modelo económico cepalino de sustitución de importaciones que estaba tan de moda en los años 60, 70 y que van a ser en la misma lógica, la bonanza del petróleo, gastar a lo loco, hacer empresas aquí y allá, darle a los militares para que estén contentos y protejan al gobierno, o sea, eso. Entonces, se quieren inventar un Estado disque plurinacional que, repito, es una plurimamada, la mamada, el embuste más grande que hemos tenido en la historia de Bolivia, más perverso. Porque embustes políticos hemos tenido muchos, pero un embuste que tiene ramificaciones en la economía, en lo judicial y todo, a título del disque Estado plurinacional, es por eso un embuste grande y perverso. Y luego, que va con el embuste del modelo. Entonces, básicamente, lo llamo el gran ilusionista de la economía, que ahora también está jugando a ser ilusionista de la política, en 1 hora y pico de un mensaje dado el 22 de enero, ¿qué recuerda el 22 de enero? Por Dios, cuando el MAS y Evo Morales llegan al poder. ¿Dónde se ha visto en un país serio, democrático, que se declara feriado nacional para celebrar cuando un partido político, un caudillo ha llegado al poder? O sea, por Dios, ni el 9 de abril con la Revolución Nacional se ha decretado jamás feriado nacional, y el MNR con todas sus luces y sombras, porque fue también tremendamente abusivo en sus años hegemónicos, pero hizo verdaderas transformaciones en el país. Estos lo únicos que han hecho es contarnos un cuento bien contado, acompañado con el despilfarro más brutal de nuestra historia y nada más. Y eso es lo que se recuerda el 22 de enero. ¿Y quiénes lo recuerdan? Esos sindicatos prebendales que son parte del movimiento al socialismo. Entonces, una confederación de sindicatos prebendales se han apropiado del Estado y piensan que el Estado es de ellos y para ellos. Y se están peleando tanto que entonces hasta bloquean uno de los lados, los que se inventaron, los inventores fueron muchos, o más bien los que hicieron coro a ese invento fueron muchos, pero ahora se están peleando, y los que ya no tienen el instrumento de la prebenda andan bloqueando para volver a tener el instrumento de la prebenda, de la corrupción, de todo eso. Y los que tienen el instrumento de la prebenda siguen queriendo mantenerlo. Y fíjense, si quieren descolonizar algo, descolonicemos lo del caudillismo. Hay que eliminar el caudillismo en este país. Ninguna reelección, 0 reelección. Si no tuviéramos en nuestra Constitución la posibilidad de reelección, no estarían jodiendo al país ni Evo Morales ni Luis Arce. Porque estarían pensando Luis Arce en dejar un buen legado, porque ya no podría ser presidente, y Evo Morales estaría, no sé, dando conferencias en esas universidades izquierdistas donde les gusta aplaudirlos, etcétera, y ellos les creerán, pero no entenderán nada, el famoso Estado plurinacional y esas pamplinas, y los bolivianos estaríamos viviendo mejores días. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que es un proceso político que ha vivido el país. Un embuste político, sí. ¿No? Un proceso político basado en un gran embuste. O yo le pregunto, Omar, cualquiera que nos ve, díganme a alguien qué es el famoso Estado plurinacional, qué cuernos es. Para empezar, lo de la Constitución y el nombre, la Constitución en el artículo 11 habla de la República de Bolivia, y en por lo menos 6 o 7 artículos menciona la República de Bolivia. El Estado plurinacional viene de un decreto, de un pinche decreto, que se inventa cambiarle el nombre de nuestro país a Estado plurinacional.
y como digo, amarrado a un discurso político que a su vez es dependiente del despilfarro más grande de nuestra historia, de la prebenda, de repartir plata de los bolivianos, ¿no?, a los grupos afines, que a las Bartolinas, que a la CESUB TV, que sindicato, ¿no?, y repartir corrupción y prebenda. Eso es el Estado plurinacional. Por Dios, ¿cuándo vamos a salir de este embobamiento en que nos tienen? A propósito de lo que significa el contexto sociopolítico, estamos en un momento muy complicado en la perspectiva de un bloqueo que se está dando, que tiene que ver, que pareciera tener su origen en los problemas internos del movimiento al socialismo. Lo cierto es que se ha inviabilizado un proceso de elecciones judiciales. ¿Cómo usted ve el conflicto? ¿Dónde se origina este conflicto? El conflicto es Evo Morales y sus seguidores están queriendo hacer una pulseta, una demostración de fuerza y toman como pretexto el tema judicial. Mire, que Evo Morales y los evistas estén ahorita reclamando la independencia del Poder Judicial, discúlpeme, pero es como que las trabajadoras de un prostíbulo salgan, ¿no?, a abogar por lo conveniente que es llegar virgen al matrimonio. O sea, es igualito. ¿Quién se lo cree? Es solamente una demostración de fuerza que no sé si le está yendo bien o mal, pero es solamente demostración de fuerza entre estas huestes, y las llamo huestes, y no quiero faltarle el respeto a nadie, pero no son más que sindicatos prebendales. Y la muestra es que donde no hay prebenda, se va achicando. ¿Y quién tiene la prebenda? La prebenda tiene el caudillo que maneja el Estado. ¿Y qué es lo que maneja del Estado? La plata de los bolivianos, de toda la gente, suya, mía, de todos los que pagamos impuestos. Y un poco, porque esta lógica viene con los recursos naturales, como los recursos naturales no le costaron a nadie, en sentido de que no sale de tu bolsillo. Entonces, ¿cómo repartimos los recursos naturales? Y entonces se agarran de la idea de que los recursos naturales me los agarro yo, el caudillo, el que maneja el Estado, y los reparto a mi antojo, prebenda, corrupción, para que me den apoyo político. Eso hizo Evo Morales y fue tan abusivo que repartió plata a raudales, que aún así el pueblo boliviano se enojó con él. Se enojó con él por abusivo, por 14 años de corrupción y de abuso, sobre todo de abuso y de abuso en el tema judicial. Entonces, que sea Evo Morales el que hoy en día diga, no, que la justicia tiene que ser independiente, ¿quién pues le cree? Ahora, ¿quién pues le cree? En ese contexto, de todas maneras, hay voces en el país que señalan que se debe llevar adelante este proceso electoral. ¿Cuáles son los elementos disonantes que están imposibilitando que hayan consensos? Bueno, se tiene que llevar sí o sí este proceso electoral por la simple razón que lo manda la Constitución. Al margen de que sea un muy mal proceso, pues lo manda la Constitución. Entonces lo tenemos que llevar. Y usted me pregunta, digamos, ¿dónde atora? Dicen en Santa Cruz. ¿Cuál es el obstáculo? Es bien simple el obstáculo. El obstáculo es que el oficialismo, el gobierno, quiere sus jueces o nada. Y entonces ha estado todo el año pasado muy cómodo en esa posición de que es o mis jueces o nada. ¿Por qué? Porque si sabían que era nada, entonces su opción era esta, de prorrogarlos por decretazo. Y póngase usted en nuestros zapatos como opositores. Si nos dicen mis jueces o nada, oye, ¿para qué te voy a dar mis votos? Para que sean tus jueces pintados con un celofán azul de legalidad y legitimidad. Pues quédate con nada, quédate con tus prorrogados. Entonces es tan simple como que haya la más mínima voluntad por parte del gobierno de generar consenso para tener justicia independiente. Ahora los evistas están con esa posición de que quieren de veras una justicia inteligente. Vaya uno a saber cuántos, algunos de ellos estoy convencido que es genuino, es cierto ese deseo. ¿Qué estará en el alma y en la cabeza de Evo Morales que los dirige? Pero quizá, como está tragando una cucharada amarga de su propia medicina, de tener una justicia supeditada al poder, al caudillo del turno, quizá ya no le gusta, a no ser que él vuelva a ser el caudillo, eso es lo que busca. Entonces, aquí hay una coyuntura, Omar, muy interesante, porque realmente ya hasta los evistas se han dado cuenta de lo peligroso y pernicioso que es tener el órgano judicial dependiendo del caudillo, del poderoso de turno, del gobierno. Entonces, tenemos que generar un mínimo consenso para que el órgano judicial, esas elecciones, sea independiente. ¿Y cuál es el examen que tenemos que pasar? Que sea un reglamento
que nos permita a todas las fuerzas políticas salir al país a anunciar, miren, este es un buen reglamento. Yo he estado de acuerdo en este reglamento, entonces, señores juristas, todos aquellos que se sienten bien preparados, que quieren servir a la patria, por favor participen y presenten sus currículums y sean candidatos. Y también a la población que vea esto, pues irá a votar y no hacer el papelón que ha tenido Bolivia como Estado con esta lógica de las elecciones judiciales el 2011 y el 2017, que los votos blancos y nulos han sido 60-70%, es decir, la población ha dicho no creo en esta farsa. Ese es el examen que tenemos que pasar, pero por supuesto que al gobierno no le interesa ni siquiera asistir a tomar el examen. Y fíjese lo que estoy diciendo. Desde que Israel Guaitari fue elegido como presidente de diputados, que deberíamos haber tomado este tema primordialmente, una sola sesión ha presidido. ¿No tiene mayoría en diputados? Porque no la tiene y porque no tiene la más mínima voluntad. Israel no es el que decide este tema, no es un tema personal de él. A él le dan órdenes y él dice sí, jefe, ¿no? Está clarísimo. Pero no hay la más mínima voluntad del presidente Arce, del gobierno o del vicepresidente Choquehuanca. Y solo por adicionar, al comenzar decía que en Naciones Unidas el relator ya ha expresado su preocupación y la posibilidad de reunirse. ¿El contexto internacional podría generar algún otro escenario? Puede ser, porque esto ya está pasando, como se dice vulgarmente, de castaño oscuro. O sea, pensemos que en el Perú, cuando el entonces presidente Castillo intentó descabezar el órgano judicial como lo está haciendo Arce e intentó anular el Parlamento como también lo está intentando Arce, inmediatamente fue destituido y tomado preso. Eso es lo que pasa en un país con instituciones democráticas. Y aquí el presidente Arce está teniendo la temeridad de descabezar el órgano judicial, y lo dicen todos propios y extraños, y viera usted la cantidad de diputados en los pasillos del ala arcista que dicen no estoy de acuerdo. Tenemos que tener elecciones judiciales y tiene que haber independencia. Esto ya lo están llevando a un gran extremo. Y son unos cuantos burócratas alrededor, palaciegos alrededor del presidente Arce, que lo alimentan y lo mantendrán alejado de la realidad o su idea. Él siempre se ha proclamado socialista, siempre dice tenemos que llegar a Cuba. El presidente Arce piensa que Cuba es, digamos, el ejemplo de lo que deberíamos ser. Entonces, ¿qué tiene Cuba? No tiene justicia independiente. Entonces el propio presidente Arce quiere y piensa que se puede salir con la suya. Y yo le repito algo que gritábamos en las calles durante tantos años, ¿no? Esto no es, ¿cómo era? Esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Los bolivianos sentimos eso muy hondo y esos son los problemas, la conflictividad social. Y volviendo al discurso de Arce, dice el Estado plurinacional está, digamos, amenazado por una derecha restauradora. No, esta mentira, este embuste del Estado plurinacional, por supuesto que está amenazado porque la gente se ha dado cuenta que es mamada. Y se da cuenta que el modelo también es mamada. Y se ha dado cuenta que Arce Catacora no tiene la menor intención de transparentar las cosas y mejorar la situación de la gente. Diputado, muchísimas gracias por la amabilidad. El agradecido soy yo, siempre un gusto estar en su programa, Omar. Muchísimas gracias. El diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana, una perspectiva de mirada de qué es lo que está sucediendo en nuestro país.